macrosomía fetal cuando hay un ponderado de más de 4 kilos. Según la ACOG, un ponderado de más de 4,500. ¿Sí? También podemos decir que es un macrosómico cuando es grande para la edad gestacional con un peso al nacer por encima del percentil 90, ¿sí? Macrosomía y dice que es el crecimiento por encima del peso absoluto al nacer, o sea, va de 4 a 4,500 y es independiente de la edad gestacional, ¿sí? Tenemos entonces la categoría 1 cuando va de 4 kilos a 4,499, la categoría 2 de 4,500 a 4,999 y en la categoría 3 cuando el peso es mayor de 5 kilos, la siguiente. Y pueden ver aquí, miren, Estados Unidos maneja tasas del 7,8% de recién nacidos que tienen peso por encima de 4,500, perdón, de 4,000, de 4 kilos. Y mujeres con diabetes gestacional y obesidad tienen menor riesgo de recién nacidos grandes para la edad gestacional. Pero miren algo que tenemos aquí y es en Tacna, ¿sí? Ustedes saben que Tacna desafía a las estadísticas a nivel de Perú, ¿sí? Miren el porcentaje de bebés por encima de 4 kilos, ¿sí? 15% por encima de 4 kilos, ¿listo? Si ya hablamos de feto un poco grande, miren, de 3,500 a 3,999. Es un porcentaje importante, ¿sí? Parece que tiene que ver con la genética, sí. Con el estilo de vida, también. Recuerden que Tacna es uno de los departamentos con índices crecientes de obesidad y de diabetes, ¿sí? La siguiente. Perdón, esa estadística es del año 2023, ¿listo? Y estoy hablando de lo que en relación al Hospital Hipólito Unanue que atiende casi más del 85% de parto o hasta 85% de los partos a nivel de todo el departamento de Tacna. Y tenemos factores maternos que están relacionados pues con que tengamos un recién nacido macrosómico, ¿sí? Y tenemos que tiene que ver el peso y la talla de la mamá, ¿sí? La edad materna, ¿sí? Menores de 17 o mayores de 35, una diabetes preexistente, ¿sí? Si esta paciente tiene una diabetes gestacional, el riesgo aumenta de 2 a 3 veces más, ¿sí? ¿Cómo es un IMC elevado previo al embarazo? También es un factor que me va a hacer que esta paciente pueda tener un recién nacido macrosómico. Es importante el control prenatal para vigilar cómo está yendo el peso de la paciente, el incremento de peso. Cuando hay un aumento por encima de los 16 kilos, riesgo de niño o recién nacido macrosómico, ¿sí? Tiene que ver con un problema de la etnia, la raza, mayor frecuencia de macrosómicos en africanos y latinos, ¿sí? Tiene que ver con los niveles anormales de glucosa, sobre todo la hiperglicemia materna. Madres que tienen dislipidemia, factor para ser niño macrosómico. Que esta paciente haya tenido previamente recién nacidos macrosómicos. También la edad gestacional. ¿Acaso no hemos hablado que cuando el embarazo es mayor de 41 semanas tenemos el riesgo de un niño macrosómico? Sí. La multiparidad también. Se ha visto que mujeres que su primer embarazo tuvo 3,800, el siguiente embarazo subió un poquito más, 3,900 y tanto, el tercero 4,000 y si tiene un cuarto, 4,100, 200, 300, 4,500. ¿Sí? Y también está relacionado con factores genéticos. La siguiente. ¿Y qué puede pasar con el feto? ¿Sí? ¿O qué le pasa al feto para que pueda ser un feto macrosómico? ¿Sí? Se ha visto también, al igual que el embarazo prolongado, que el feto masculino tiene mayor tendencia a ser macrosómico. La edad gestacional. Existen síndromes genéticos como el Wiedemann-Beckwith
Sotos, Weaver, Marshall, algunos síndromes que ya tienen que ver con el crecimiento excesivo del feto, ¿sí? Pero miren aquí, hay macrosomía por intolerancia materna a la glucosa. Recuerden que es muy importante, por algo mencionamos peso y talla de la madre, IMC de la madre, ¿sí? Entonces, mayor grasa corporal total, tenemos un bebé con riesgo de macrosomía. Mayor circunferencia de hombros y miembros superiores. Mayores medidas de pliegues cutáneos en los miembros superiores. Menor relación entre la circunferencia cefálica y abdominal. O sea, si tenemos todos estos parámetros, esta paciente tiene para ser un niño macrosómico. La siguiente. ¿Qué riesgos están asociados? Ya hablamos de la mamá, ¿no? Si la mamá ha tenido un bebé de 4 kilos, se detuvo el parto, ¿sí? La macrosomía. No es que a todos los bebés, por si acaso, mejor dicho, a todos los fetos que estén con más de 4 kilos, les hagamos cesárea. Pero, como vamos a ver posteriormente, una de las complicaciones más graves es la distocia de hombros. Si ya tenemos un bebé de más de 4 kilos y evaluando a la mamá, vemos que a lo mejor va a haber problemas al momento del parto, decidimos hacer la cesárea. Por eso es que algunas veces me puede aumentar el número de cesáreas, ¿sí? ¿Qué puede pasar cuando yo también tengo un bebé ya grande? ¿Qué pasa cuando es un bebé gordito o macrosómico? ¿Qué pasa? El útero está más distendido. Ese útero va a tener mayor dificultad para contraerse. ¿Qué me puede ocasionar? Hemorragia posparto, ¿sí? Por una atonía, una hipotonía, un desgarro, ¿sí? O un trauma obstétrico, ¿no? También me puede acarrear una hemorragia posparto. Puede demorarse un poco el trabajo de parto. Puedo tener riesgo de coreamnionitis. Y puedo, lo que dije aquí, trauma obstétrico del canal del parto, laceraciones vaginales significativas, pueden llegar a tener desgarros de tercer y cuarto grado. Esos son los factores asociados o sea, que va a acarrearle a la mamá el que tenga un bebé macrosómico. Al feto, ¿sí? Hablamos de lo que les dije, ¿no? Principalmente la distocia de hombros, que se suele presentar en un 0.2 a un 0.3 de todos los partos vaginales, ¿sí? Va a aumentar a un 9 a 14% si el peso al nacer es mayor de 4,500, ¿sí? Diabetes gestacional más peso al nacer mayor de 4,500 aumenta mucho más el riesgo de una distocia de hombros, de un 20 a un 25%. Además, con una distocia de hombros, ¿qué voy a tener? ¿Qué puedo esperar tener? También una fractura de clavícula, una lesión del plexo braquial. Puedo tener muerte fetal, malformaciones, una miocardiopatía, ¿sí? Ya lo tuve al bebé, ¿sí? Ya salió. ¿Qué problemas va a haber? Recuerden que va a ser un trabajo de parto que va a demorar algunas veces, ¿sí? Puedo tener Apgar bajos a los 5 minutos. Estos bebés macrosómicos hacen problemas de hipoglicemia, hacen problemas respiratorios, problemas de policitemia, puede haber aspiración de meconio. Si hay algún grado de asfixia, va a haber aspiración de meconio. Y son bebés que van a terminar ingresando a la UCI neonatal y algunas veces por periodos prolongados. Todos esos riesgos están asociados con la macrosomía fetal. La siguiente. ¿Y a qué se debe? ¿No? Ya dijimos, historia de macrosomía, el peso de la mamá, la multiparidad, el feto varón, la edad gestacional, la raza, la altura materna, la edad, ¿sí? ¿Y cómo hacemos el diagnóstico?
¿sí? Todos ustedes practican o ya saben, ¿no? Cómo hacer el ponderado clínico, ¿sí? Me imagino que sí. Y deben practicar diariamente en sus prácticas. Pero recuerden que la sensibilidad del ponderado fetal por la aldosterona es de un 40 a un 53%. Otro recurso que nos puede dar el ponderado fetal es la ecografía, con una sensibilidad de hasta el 79%. Recuerden que la ecografía es operador dependiente, ¿sí? Y la anamnesis de la mamá, ¿sí? Una sensibilidad también, te dice, yo he tenido mi hijito que ha sido gordito, ¿sí? Si ha tenido un bebé gordito, este también puede ser gordito en un 79%. La siguiente. ¿Y qué pasa, no? ¿Por qué este bebé crece, pues, no? Entonces se ha visto que tiene que ver con los niveles de glucosa de la mamá, que va a hacer que también los niveles de glucosa estén elevados en el feto. Esto va a ocasionar un aumento de la insulina fetal, ¿sí? ¿Y esto qué va a hacer? Va a aumentar los procesos anabólicos, va a estimular receptores, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Va a usar más glucosa, se va a almacenar glucógeno, hay mayor síntesis de proteína y lipogénesis, hay hipertrofia, hiperplasia de tejidos sensibles a la insulina. Todo esto, ¿qué hace? Crecimiento fetal. ¿Dónde se originó? Miren, no se olviden. Y esto es importante que le hagamos entender a nuestras pacientes por incremento en los niveles glucosa de la mamá. La siguiente. Existe algunas veces la creencia de que si estás embarazada tienes que comer para ti y para el bebé. No debe ser así, ¿no? Miren, la glucosa ingresa, ¿sí? La glucosa de la mamá ingresa al feto, en la glucosa va al hígado, se produce la lipogénesis y aumenta la síntesis de lipoproteínas, ¿sí? Estas lipoproteínas se van a acumular a nivel del tejido, ¿sí? Si hay glucosa, ¿qué pasa? Aumentan los niveles de insulina a nivel fetal. Esto aumenta la lipogénesis y también va a favorecer el incremento de la grasa del tejido adiposo a nivel de los tejidos. Pero si también hay lipoproteínas, también van a pasar y se van a acumular. Entonces, la siguiente, ya se dan cuenta de dónde, cuál es el origen, ¿no? ¿Y qué va a pasar con un bebé macrosómico aparte de todo lo que pueda acarrear al momento del parto? Yo les dije que va a producir problemas de hipoglicemia, de distrés respiratorio, de policitemia, ¿sí? Entonces, dice que la hipoglicemia es una de las complicaciones más frecuentes en un 50%. ¿Y esto es secundario a qué? Al incremento de insulina neonatal, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La insulina está alta en el feto, pero ya no le llega pues la glucosa de la mamá, por eso te hace hipoglicemia, ¿sí? Distrés respiratorio, igual, la insulina está elevada en este bebé y ¿qué va a hacer? Va a suprimir la síntesis del fosfatidilglicerol. ¿Qué es el fosfatidilglicerol? Está relacionado con el surfactante pulmonar. Por eso te puede desencadenar distrés respiratorio. Y la policitemia, ¿por qué? Va a haber glicosilación de la hemoglobina. ¿Y qué pasa? Va a disminuir la vida media de los hematíes. ¿Y qué va a pasar? Va a aumentar los niveles de eritropoyetina. Y esto va a generar mayor producción de glóbulos rojos. Policitemia. ¿Listo? La siguiente. Por eso son bebés bien rojitos, ¿no? Listo. Entonces, ¿y cómo podemos hacer la detección de un bebé macrosómico? Ya hablamos, ¿no? Puede ser mediante la fórmula clínica con la altura uterina, puede ser mediante la ecografía, ¿sí? La siguiente,
¿Qué complicaciones vamos a ver a nivel de la mamá? Ya los hemos dicho, ¿no? Va a aumentar el riesgo de cesárea, de atonía, de hemorragia, de ruptura uterina. Hemos tenido algunos casos, y desgarros cervicales también, desgarros del canal del parto, la caureamnionitis por mayor manipulación. A nivel del feto, ya hablamos de la distocia de hombros, la fractura de clavícula, la lesión del plexo braquial, que es la parálisis de Ehlers-Danlos. Hablamos y ya sabemos por qué hacen hipoglicemia, la ictericia, también son bebés que van a hacer mayor ictericia, también tiene que ver con el funcionamiento hepático. Y hipocalcemia neonatal, la siguiente. Entonces, no es que vaya a nacer el bebé y no vaya a tener complicaciones, ¿sí? Si el trauma, las fracturas, ¿sí? Más frecuentemente el trauma, fractura, parálisis, hematomas, ¿sí? La siguiente, igual, la siguiente es de más de 4 kilos, ¿sí? Y las complicaciones, ¿sí? Miren lo que hemos hablado antes. La siguiente, ¿sí? Es casi para lo mismo, ¿no? Las complicaciones a nivel de la mamá, ¿sí? Laceraciones a nivel genitales, a nivel de la vejiga, se puede retener la placenta, atonía, infecciones, ¿sí? Por la manipulación. La siguiente. Entonces, viene lo siguiente que vamos a hacer. Oye, si ya sabemos que un bebé está acrosómico, ¿cómo va a ser el parto? ¿Sí? ¿Vamos a hacer que tenga un parto vaginal o vamos a programarle una cesárea? ¿Sí? Entonces, le vamos a dar chance de parto vaginal si existe una adecuada compatibilidad cefalopélvica. Si hay algún problema obstétrico o no es muy buena la pelvis o no hay una adecuada presentación, vamos a terminar haciendo una cesárea. La siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a manejar el trabajo de parto? Generalmente, cuando tenemos un bebé grande, la primera y la segunda etapa del trabajo de parto van a ser prolongadas, ¿sí? Y esto va también a llevar algunas veces a que del trabajo de parto pasemos a una cesárea, ¿sí? Si tenemos un recién nacido que tiene ya macrosómico, que pesa más de 4,500, ¿qué es lo primero que vamos a estar pensando? Que este bebé es muy posible que nos haga una distocia de hombros. Pero si yo ya tengo el ponderado fetal de más de 4,500 y estoy monitorizando este trabajo de parto y ya veo que se prolonga la segunda fase del trabajo de parto, ¿qué debo estar pensando? En hacer una cesárea. Más, si tengo el ponderado de más de 4,500 y hay una detención en el descenso de la cabeza fetal, ya es indicación de cesárea. ¿Listo? Uno, la siguiente, cuando evaluamos los casos y trabajamos y observamos el partograma, bien, te puedes dar claramente cuenta en qué momento debías ya haber terminado este trabajo de parto por vía alta y no seguir insistiendo, ¿sí? ¿Debemos inducir el parto? Sí lo podemos hacer, ¿sí? ¿Hasta qué grado? ¿Y qué riesgos? La inducción del parto de un bebé macrosómico te va a inducir una distocia de hombros y una morbilidad de ese recién nacido. Pero no es algo que lo puedas, como quien dice, establecer, ya este bebé viene macrosómico, generalmente debo de hacer cesárea. ¿Qué hacemos en el hospital y de acuerdo a nuestra guía? Paciente que es su primer embarazo y te viene con más de 4 kilos, le planteamos una cesárea, ¿sí? ¿Qué dice
la Sociedad Americana de Ginecobstetricia, ¿sí? O el Colegio Americano de Ginecobstetricia. Podemos pensar, ¿no? Oye, si ya está con las 39 semanas y está llegando a 4 kilos o 3,900, una semana más, recuerden que va a crecer entre 200 y 300 gramos más. Ya voy a llegar a 4 kilos, ¿sí? Mejor le hago la cesárea o ya le induzco el parto a las 39 semanas, ¿sí? La sociedad, o el colegio americano no recomienda esto, ¿sí? O sea, no recomienda que tú debas a las 39 semanas terminar el embarazo para disminuir el riesgo de macrosómicos. No, no es una indicación, ¿listo? Nosotros tampoco lo hacemos. La siguiente. ¿Podemos prevenir la macrosomía? Sí podemos prevenir. Pero no pensemos que vamos a prevenir en el tercer trimestre. En el tercer trimestre ya no vas a hacer nada. ¿Listo? Podemos hacer que esta paciente tenga ejercicios durante el embarazo, ¿sí? Que haga ejercicios. La dieta, ¿sí? ¿Acaso no hemos visto que el origen es los niveles altos de glicemia de la madre? Entonces, debemos orientar a la gestante qué comer, ¿sí? Y sobre todo, si esta paciente es diabética, ¿sí? Y aquí ven algo interesante, dice, la cirugía bariátrica antes del embarazo en mujeres con obesidad clase 2 o 3. Esto acá yo no he visto, pero sí en otros países, ¿no? Pero es una forma de prevenir. La siguiente. Pero nosotros principalmente sí podemos hacer a nivel de ejercicios y la dieta. Vamos a ver ahora algo de la distocia de hombros. La siguiente. Entonces, ¿qué es una distocia? ¿Sí? Es un parto difícil. Generalmente hablamos cuando el trabajo está yendo algo lento, cuando hay una desproporción entre la presentación y el conducto del parto, ¿sí? Entonces, tenemos que en el trabajo de parto hay un pasajero, el conducto por donde va a pasar, que es la pelvis, y la potencia, que está dada por la contractibilidad y la fuerza expulsiva del útero, ¿sí? Entonces, todo eso tenemos que evaluarlo al momento del parto. La siguiente. La definición es la dificultad en el parto o en uno de ambos hombros del feto, falla de la entrega de los hombros sin usar maniobras facilitadoras, el nacimiento de la cabeza y el cuerpo que tenga, o sea, que se haya demorado más de 1 minuto. La incidencia, como pueden ver ahí, es de un 0,6 a un 1,4% y realmente es una emergencia obstétrica, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que ha salido la cabeza del feto, ¿sí? Se ve a nivel de la vagina, pero los hombros están atorados y no se pueden extraer. ¿Listo? Entonces, eso es una distocia de hombros. La siguiente. ¿Por qué se produce? ¿Sí? Es cómo van a entrar los hombros a la pelvis, ¿sí? Puede ser por una macrosomía, un tórax largo, cuando no hay una adecuada rotación del tronco, ¿sí? Dice los hombros permanecen en el diámetro anteroposterior o descienden simultáneamente, ¿sí? Se quedan a nivel de la sínfisis, ¿sí? Sobre todo, el hombro posterior se queda como a nivel del hueco del sacro, ¿no? No se puede, no avanza. La siguiente. Y una forma, dice ahí algo muy cierto, es generalmente impredecible y no prevenible. A nivel del hipólito,
No es raro que tengamos pacientes con bebés de 4, 400, 4300, 4800, ¿sí? ¿Alguna de ellas usa alguna vez una retención grave de hombros? Sí, hemos tenido una vez, ¿no? Que terminó con la muerte del feto, ¿no? Pero recuerden, es impredecible. ¿Por qué? Porque la ecografía es una ayuda diagnóstica. El ponderado fetal clínico es una ayuda. Pero tú no puedes saber con exactitud, salvo con la experiencia cuando ya tú ves las barrigas, palpas, haces las maniobras de Pinar y dices, sí, este bebé es un bebé grande. ¿Listo? Entonces, si tienes un bebé o un embarazo con un feto de más de 4,500, evalúa muy bien cómo vas a terminar. 4,500, nosotros, nuestra guía, más de 4,500 o 4,500 o más, iguales cesárea. ¿Listo? Una paciente diabética o hace diabetes gestacional tiene un 70% más posibilidades de hacer un bebé de más de 4,500. Las multíparas, reevalúa muy bien el ponderado fetal, ¿sí? Pero si ya no nos dimos cuenta antes de que inicie el parto y ya tenemos una paciente en trabajo de parto, ¿sí? ¿Cómo tú puedes darte cuenta cómo estás yendo en ese trabajo de parto, ¿sí? Cuando hay desaceleraciones prolongadas, cuando el segundo periodo del trabajo de parto está prolongándose a pesar de tener buena cinética uterina, ¿sí? Cuando la cabeza fetal no está descendiendo, ¿sí? Algunas veces tenemos que utilizar un parto instrumentado, ¿sí? Ya en el momento del parto. Pero como dice acá, las evaluaciones de riesgo para la predicción de la distocia de hombros no son lo suficientemente predictivas para permitir la prevención de la mayoría de casos de distocia de hombros. ¿Sí? La siguiente. Por eso es impredecible y es poco prevenible, ¿no? ¿Qué dice el Colegio Americano? De un 25, y es impredecible para ellos de un 25 a 50% cuando no se tiene un ponderado definido, ¿sí? Es en 50% cuando los infantes son menores de 4,500. 84% no tiene diagnóstico prenatal de macrosomía por ecografía. Miren, así se presentan las distocias. Y en un 82% de las lesiones braquiales no están relacionadas con macrosomía. ¿Sí? ¿Qué hacer? Según la escuela, el Colegio Americano. Inducción electiva o cesárea electiva. En mujeres con sospecha de macrosómico. No está de acuerdo con eso. Pero si yo tengo una paciente, sí, con una diabetes gestacional que tiene un feto de más de 5 kilos, eso sí debe de entrar a una cesárea planeada. ¿Listo? La siguiente. Miren cómo, de acuerdo al peso fetal, ¿sí? Vamos a tener el porcentaje de presentar distocia de hombros, ¿sí? De 4 a 4,200, 5%, de 4,200 a 4%, 9%, de más de 4 kilos, 14%, y ya 4,805 kilos, un 21%.
¿Qué porcentaje de de estos pesos, de estos recién nacidos, está relacionado con madres diabéticas? Miren, también el porcentaje va en aumento, ¿sí? Y son pacientes que deberíamos hacerles un seguimiento, porque es muy posible que posteriormente hagan una diabetes. Y estos recién nacidos tengan problemas de obesidad a futuro. La siguiente. ¿Y cuáles son las complicaciones? Aquí tenemos, ya hablamos de las complicaciones de la mamá, ahí tenemos las complicaciones a nivel del feto, ¿sí? Fractura de clavícula, de húmero, asfixia, ¿sí? Porque se comprime el cordón, no hay pasada de oxígeno y se pueden hasta morir. ¿Listo? La siguiente. ¿Y qué hacemos si ya lo tenemos, el problema? ¿Sí? ¿Qué pasa si ya avanzó y ya está saliendo y tienes el problema ahí? Lo primero es no estar solo, siempre pedir ayuda, ¿sí? Lo tienes que hacer rápido si ya hay algún grado de sufrimiento fetal o ha pasado mucho tiempo que haya salido la cabeza. Nunca, si ya hay problemas, nunca se debe tirar de la cabeza. No se debe aplicar presión en el fondo del útero, ¿sí? No. Dice, entrega segura antes de la asfixia respiratoria neonatal y las lesiones corticales, 7 minutos. O sea, si tú lo sacas al bebé antes de los 7 minutos, el grado de compromiso de asfixia no va a ser tanto. Si ya pasó los 7 minutos, ya puede tener incluso hasta lesiones corticales, ¿sí? Lo que estamos viendo en el gráfico aquí es la maniobra de Robert, más Robert, ¿sí? Es la primera de las maniobras, ¿sí? Se coloca donde va en la piernera, generalmente va la pierna de la paciente, se coloca el pie. De esa manera hiperextiendes la pelvis. Se amplía la episiotomía y se aplica una presión, aquí como están viendo, a nivel del suprapúbico. ¿Para qué? Para hacer que encaje el hombro anterior. La siguiente. ¿Sí? Entonces, como ven acá, la primera maniobra es la de Marrover, ¿sí? Generalmente se ha visto que la tasa de éxito con esta maniobra es hasta un 83%. Existen ya maniobras de primer nivel, más Robert. De segundo nivel es Woods, en la cual yo voy a rotar el hombro posterior, ¿sí? Lo roto, 180 grados. La de Rubin, se agitan los hombros de un lado a otro con fuerza para hacer que estos hombros se encajen y disminuya el diámetro biacromial y lo podamos sacar. La siguiente. ¿Sí? Es el nacimiento del hombro posterior, se desliza con el brazo. Ahorita vamos a ver, ¿sí? ¿Cuál es otra maniobra? Es la fractura de la clavícula. O sea, tenemos que hacer algo para que disminuya ¿qué? El diámetro biacromial para que pueda salir. Otra maniobra, la cleidotomía, ¿sí? Es cortar ambas clavículas con una tijera. Otra es la finciotomía, cortar la sínfisis para que aumente. Y la maniobra de Sabanelli, en la cual voy a regresar la cabeza fetal para hacer una cesárea. La siguiente. ¿Sí? Entonces dijimos más Roberts, ¿sí? Con el éxito, acá está, las piernas hiperextendidas, se hace la presión a nivel del pubis suprapúbica para hacer que baje el hombro anterior. La siguiente, ¿sí? La de Woods, miren, va entrando la mano, ¿sí? Y va a hacer que este hombro rote, ¿sí? Rote. Y pueda sacar la cabeza, ¿sí? Lo rota. La siguiente,
¿Sí? Invertido, rota el hombro posterior, ¿sí? Y también lo pone hacia el medio, reduce el diámetro y lo saca. La siguiente, ¿sí? Le da la vuelta a todo el bebé, tratando de reducir el diámetro biacromial. El riesgo que se puede producir la fractura de húmero, se puede producir fractura de clavícula. La siguiente. Algunas veces cuando no te queda otra, o sea, tienes que fracturar la clavícula. Recuerden que posteriormente la clavícula se va a recuperar, pero es traumante para una mamá que te entreguen tu bebé con una fractura de clavícula, ¿no? Entonces, es la extracción por el brazo posterior, como les decía. El riesgo es de la fractura de húmero, ¿no? La siguiente, ¿sí? Miren, jalan el hombro posterior y lo van sacando, ¿sí? Pero puedo fracturar el húmero. La siguiente, ¿sí? La maniobra de Gasky es que consiste en que a la mamá la pongo, así, la hago que se agache, como que se ponga en la posición que está, e intento igual rotar para hacer que el hombro posterior salga primero y ya luego obtener el hombro anterior. La siguiente. Y si nada de eso ya logras, existe la de tercer nivel, que es la de Sabanelli, en la cual empujas la cabeza y, y le haces una cesárea, ¿no? Como dice ahí, no hay resultados claros para apoyar o refutar el uso de maniobras profilácticas para prevenir la distocia de hombro, aunque un estudio mostró una mayor tasa de cesáreas en el grupo profiláctico. Entonces, ¿qué hacemos? La siguiente. Si ya vemos que, sí, me parece que esa es la última. Gracias. Si ya vemos que es un bebé grande, el diámetro o la pelvis no hay muy buena compatibilidad, programan una cesárea si sean 4 kilos, ¿sí? Mucho más si es 4,500, mucho más si es su primer embarazo. ¿Alguna pregunta? Bueno, es algo largo, espero no haberlos cansado mucho. ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí o se fueron a algún sitio? No, doctora, sí seguimos acá, pero parece que no hay pregunta, doctora. Ok, muy bien. Entonces, si no tienen preguntas, les agradezco y bueno, les deseo suerte en esto que ya les queda. Estudien y más que todo, o sea, no estudien para el examen, estudien para lo que van a ser médicos. Prepárense para poder enfrentar todo lo que enfrenta el médico en su carrera, ¿no? Y siempre den lo mejor de ustedes. Les agradezco. Buenas tardes.